Viernes 7 de agosto del 2020, bienvenidos a JN Noticias. Soy Paloma Barreto y estos son nuestros titulares. Jurado Nacional de Elecciones convoca investigadores en temas electorales y reforma política para evento virtual. Con gran expectativa, volvió a las pantallas de JNTV el programa Cuestión de Código. Destacan prestigio de entes electorales peruanos para organización de próximos comicios. JNTV estrenó Cuestión de Código y en su primera emisión, luego de la cuarentena, tuvo como invitados a los especialistas Luis Núñez y Fernando Rodríguez Patrón, quienes abordaron la intangibilidad normativa, tema trascendental previo a los comicios generales del 2021. El espacio comenzará a ser retransmitido en la selva y próximamente en otras regiones. Bienvenidos a Cuestión de Código, un programa realizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Con gran expectativa se estrenó en JNTV el programa Cuestión de Código, el cual abordó el tema de la intangibilidad electoral, trascendental en el marco de las elecciones generales 2021 y los futuros procesos. En esta emisión del programa, conducido por la Directora Nacional de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones, Jessica Clavijo, el doctor Fernando Rodríguez Patrón, Director Nacional de Registro de Organizaciones Políticas del JNE, explicó sobre la intangibilidad de la normativa electoral de una manera didáctica. Entendemos por intangibilidad normativa en el aspecto electoral aquella característica que hace que las normas que van a regir un proceso se mantengan inalterables en el tiempo, de modo tal que no afecten a la elección en curso. Dicho en otras palabras y en términos más sencillos, las reglas de juego no pueden modificarse una vez que comenzó el partido. Por su parte, Luis Núñez, experto en temas electorales, mostró su optimismo en que los entes electorales llevarán a cabo de una manera transparente y legal los próximos comicios en el 2021. Soy optimista de que sí, con unos equipos tan profesionales como tiene el jurado, la OMPE y RENIEC, van a poder llevar a cabo las elecciones en un ambiente de, sobre todo, de transparencia, de imparcialidad y de legalidad, con la participación del pueblo. Cuestión de Código comenzará también a ser difundido en la selva peruana a través de Gaceta Ucayalina, Televisión de Pucallpa, y nace como un esfuerzo del Jurado Nacional de Elecciones para orientar al ciudadano y organizaciones políticas sobre las bondades del anteproyecto de Código Electoral. Recuerde, todos los jueves a las 10 de la mañana tiene una cita con el programa de debate Cuestión de Código por JNTV en los canales 44 y 516 de Movistar, por las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y los canales regionales aliados. El Jurado Nacional de Elecciones convoca a investigadores en temas electorales y reforma política. Los estudios deben ser remitidos desde hoy, viernes 7 de agosto, hasta el 7 de septiembre. El Jurado Nacional de Elecciones invita a académicos y estudiantes universitarios a remitir sus investigaciones y artículos en materia electoral para participar como ponentes en el seminario virtual Nuevas aproximaciones a los estudios electorales y la participación política en el Perú, que se realizará el 12 y 13 de noviembre próximo. El propósito de esta actividad académica es incentivar la investigación electoral y contribuir al debate actual sobre la reforma política, así como a la generación de nuevas estrategias educativas para la labor con las organizaciones políticas y la ciudadanía. Las investigaciones y artículos deben ser enviados desde este viernes 7 de agosto hasta el 7 de septiembre a la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del JNE. Los trabajos deben girar en torno a los siguientes ejes temáticos: reforma política, sistema político, financiamiento político, electorado, sistema y gobernanza electoral, redes sociales y medios de comunicación y participación política de poblaciones históricamente discriminadas.
La labor de selección y aceptación de cada propuesta de ponencia estará a cargo del equipo de investigación del Programa para la Igualdad Política de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones y de un comité revisor externo. Los mejores trabajos de investigación, además de ser presentados en el seminario virtual, serán publicados en un suplemento especial para la difusión de sus hallazgos y resultados. Para mayor información, visitar la página www.jne.gov.pe. El titular de Transparencia Electoral aseguró que los entes electorales de Perú gozan de gran prestigio respecto a organización de comicios electorales, lo cual genera confianza en los electores. El director de la Organización Internacional Transparencia Electoral, Leandro Querido, aseguró que los organismos electorales de Perú, refiriéndose al JNE, OMPE y RENIEC, gozan de gran prestigio, lo cual da seguridad a la celebración de futuros procesos electorales. Perú cuenta con autoridades electorales con mucho prestigio, que le brindan seguridad a los electores. Esto es importante siempre resaltarlo porque no todos los países de América Latina cuentan con autoridades electorales con prestigio y que generen confianza tanto entre los que participan de la elección como con relación a los que votan, y esto entonces ya es un punto a favor. Y después, evidentemente, en el Perú se tomarán todas las decisiones necesarias para garantizar la seguridad de los electores y, atención, las elecciones de Perú ya van a contar con mucha experiencia, ¿no? Asimismo, precisó que en los próximos comicios que se realizarán en el marco de la pandemia, es necesario que los países tomen en cuenta ciertas recomendaciones a fin de salvaguardar la salud y vida de sus ciudadanos. Y cada instancia tiene que abordarse de modo particular para evitar los posibles focos de contagio. Hay algunos elementos centrales que están presentes en cualquier protocolo que tienen que ver con distanciamiento social, con medidas de protección personal, máscaras, guantes, alcohol en gel, etcétera, etcétera. Y después también es importante resaltar todo lo que tiene que ver con medidas ambientales, de cuidado de los espacios físicos, ¿no? Entonces, estas tres instancias deben aplicarse a su vez en todas las instancias del proceso electoral, ¿no? En la etapa preelectoral, en la jornada de votación y en la etapa postelectoral. Por ejemplo, cuestiones de capacitación de autoridades de mesa, pueden hacerse de modo virtual, es necesario. La OMPE reitera organizar elecciones internas bajo modalidad un afiliado, un voto. Esta recomendación se da en el marco del debate que hoy se realizará en el Pleno del Congreso con miras a las elecciones generales del 2021. Con miras a las próximas elecciones generales, la OMPE reiteró su disposición para organizar conjuntamente con los organismos electorales las elecciones internas en las organizaciones políticas. En ese sentido, el organismo se pronunció sobre la aprobación de un dictamen donde se incorpora la modalidad elección interna mediante delegados y recomendó a las organizaciones políticas la modalidad de un afiliado, un voto, utilizando el voto electrónico no presencial. Esta tecnología cumpliría con las condiciones sanitarias y de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19. Asimismo, precisó que con la modalidad un afiliado, un voto, se tendría participación directa en la selección de las candidaturas y se incentivaría una mayor identificación del afiliado con su partido político. La OMPE recalca que para ambas modalidades, en las elecciones internas, es indispensable un reglamento que deberá contener aspectos relativos a la organización y ejecución del proceso electoral. Por otro lado, coincide con la propuesta de ampliar hasta las 7 de la noche la jornada electoral del 11 de abril. Sin embargo, considera que esta podría repercutir en la asistencia de los miembros de mesa, por lo que sugiere incorporar incentivos.
La participación política de la comunidad LGTBI es un desafío rumbo al Bicentenario. El tema fue abordado en webinar organizado por el Jurado Nacional de Elecciones y contó con distintos expositores que hacen política y en la cual dan voz y exigen una agenda de igualdad. Hay una larga lucha aún por la igualdad. Promover el ejercicio pleno de los derechos de las personas LGTBI+, su participación política y su presencia en espacios de decisión. Puntos claves abordados en el webinar La participación política de personas LGTBI en el Perú rumbo al Bicentenario, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. En el marco del desarrollo del curso Empodera, este espacio de conversación se presentó como una oportunidad para que los expositores analicen la problemática existente sobre la participación de esta comunidad poco escuchada. Luis Grillo, jefe de servicios al ciudadano del JNE, participó de la videoconferencia ratificando el compromiso del Jurado Nacional de Elecciones de hacer valer los derechos de las personas LGTBI+. En esa línea, el Jurado Nacional de Elecciones ratifica su firme compromiso en garantizar los derechos políticos de la ciudadanía en su conjunto, especialmente en la población LGTBI, en un contexto tan difícil como la pandemia que enfrentamos. Así también estuvieron presentes Susana Chávez de PromSex, Aleli Partida de Victor Institute, Alberto de Belaunde, congresista, Susel Paredes, ex congresista, Gaela Carí, ex candidata trans y Santiago Balbín, activista trans. Es muy importante que nuestra comunidad también sea valorada con sus aportes al desarrollo del país como trabajador, como servidor público, como servidora pública, como servidore público, ya sea por un cargo de confianza, como existen muchos casos, o como servidor a través de un concurso CAS o de una contratación por terceros. Igual es importante estar en el Estado. Los únicos que seguimos siendo absolutamente invisibles somos la comunidad LGBT, y eso demuestra que todavía la situación de exclusión, pese a avances puntuales que pueden haber habido en los últimos años, es muy grande. Los cambios no caen del cielo, se logran, se luchan, se pelean, y si queremos construir una sociedad con igualdad tenemos que meternos, porque si no nos metemos, alguien más va a hacer política por nosotros. La revolución será feminista, trans, marica, antirracista, colonial y diversa, o no será, compañeros, compañeras y compañeros. ¡Que viva la igualdad! Se destaca el lanzamiento de la Escuela de Formación Empodera Perú 2020, el cual busca el fortalecimiento del liderazgo de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales para la participación en procesos políticos y electorales próximos. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Unión Europea, el Jurado Nacional de Elecciones, las ONG IVOS y PromSex, ya que se espera que a través de la política se promuevan cambios en la sociedad. Es incluir a todos, todas y todes. Es además especialmente importante porque lo ejecutamos con el Jurado Nacional de Elecciones del Perú. La activa participación y el involucramiento del Jurado Nacional de Elección es una de las principales fortalezas de esta escuela. Antes de finalizar, quisiera animarles a participar de la escuela Empodera. Necesitamos que ustedes participen en política. Necesitamos a los, a las y a les jóvenes. Necesitamos sus ideas, sus convicciones, su vitalidad y sus demandas. Es momento de una entrevista en JNE Noticias. Vamos a conversar con la doctora Rubí Castro. Ella es abogada especialista en registro electoral de la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Es un gusto saludarla. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenida. Buenos días. Gracias por la invitación. A usted gracias por estar aquí con nosotros. Para que nos comente, por favor, qué significa la figura de afiliación a una organización política. Los afiliados a las organizaciones políticas son aquellos ciudadanos que se comprometen con estas instituciones y forman parte de ellas. Para que un ciudadano pueda ser afiliado a una organización política, debe acudir al local partidario, firmar un libro de actas de comité,
una ficha de afiliación, puede firmar el acta de constitución de la organización política al momento de su fundación o puede ser elegido. Estas son las 4 modalidades que ha establecido el reglamento del registro de organizaciones políticas para que integre esta organización. Lo que sucede en estos casos es que la organización política recaba y junta todos los documentos correspondientes a las fichas de afiliación y a los libros de comité y los presenta a través de su personero legal al Jurado Nacional de Elecciones para que el registro de organizaciones políticas pueda proceder a su inscripción. Nosotros como área esperamos que los padrones sean presentados de 2 formas. Puede ser un padrón complementario que complementa las anteriores entregas que hizo la organización política, vale decir, suman más afiliados a los que ya tenían, o a través de un padrón cancelatorio, que es muy poco común, pero se ha presentado en algunas ocasiones. ¿Qué es un padrón cancelatorio? Es aquel que elimina a todos los afiliados de todas las entregas anteriores y registra a los que ha presentado en ese padrón como nuevos. Bien, ahora nos gustaría saber cómo un ciudadano puede conocer que esté inscrito a una organización política. La Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas, a través del portal del Jurado Nacional de Elecciones, tiene módulos de acceso libre de consulta ciudadana. En estos módulos, cualquier ciudadano, en el momento que así lo disponga, puede digitar el número de su DNI y con esto podrá simplemente acceder a todo el historial de su afiliación, si es que pasó de una organización política a otra, si es que su renuncia fue procesada, etcétera, etcétera, ¿no? Es de acceso libre a los ciudadanos. ¿Se han visto algunos casos de personas que dicen no haber aceptado estar afiliadas a una organización política, pero que después sí figuraban en este padrón? ¿Por qué se da ese tipo de situaciones? Estas situaciones acontecían y aún hoy en día se presentan debido a que con las versiones anteriores del reglamento del registro de organizaciones políticas, hablo del año 2012 hacia atrás, se recibían los padrones de afiliados en unos CDs. En estos CD había una suerte de archivo en Excel, ¿no? Y se procedía a la carga, ¿no? A partir del 12 de agosto del año 2016, el Jurado Nacional de Elecciones firmó un convenio con el RENIEC para que ellos procedan a la verificación de las firmas de las fichas de afiliación. En virtud de este convenio, cada vez que nosotros recibimos un padrón de afiliados, este es remitido a RENIEC y ellos hacen la verificación de las firmas automáticas y semiautomáticas. Además, el padrón hoy en día debe ir acompañado por la ficha de afiliación de cada uno de los ciudadanos que lo integran. Si la organización política me trae, por ejemplo, 1000 registros en el CIDIN, en el medio magnético, también deberá traerme 1000 fichas de afiliación, una por cada ciudadano. Entonces, con esto hemos reducido considerablemente la cantidad de personas que alegan haber sido afiliadas sin su consentimiento. Además, en muchos casos los ciudadanos firman los documentos sin tener la conciencia o el conocimiento previo de que ellos los va a amarrar a la organización política y van a pasar a formar parte de la misma. Es decir, firman documentos sin prestar el debido cuidado, ¿no? En más de una ocasión hemos tenido estos casos en los que efectivamente, como lo señalas, nos refieren pues que nunca firmaron y nosotros ahora, hoy en día, contamos con la ficha. Claro. Entonces, para quienes alegan esto, extraemos la ficha del archivo y se la enviamos. Y efectivamente ahí consta la firma, la huella y datos personales, ¿no?, del ciudadano. Así es. Bien, doctora, también para que nos comente qué es lo que pasa si un ciudadano se ha visto sorprendido de esta manera o quizás un ciudadano ya no quiere pertenecer a cierta organización política, ¿cómo puede presentar una renuncia ante el Jurado Nacional de Elecciones? Existen 2 caminos. La renuncia es para aquellos ciudadanos que aceptan conscientemente haberse inscrito a la organización política. Por tanto, presentan su renuncia. La renuncia, hoy en día, gracias a la modificación de la Ley de Organizaciones Políticas el 27 de agosto del año pasado, se puede presentar a la organización política y al Jurado Nacional de Elecciones directamente. El trámite es gratuito, basta con manifestar
que se desea desafiliar de una organización política y nosotros lo procesamos seguramente en el día, ¿no? Y el otro camino es para aquellos ciudadanos que alegan precisamente lo que hablábamos hace un minuto, que no han sido afiliados nunca a una organización política con su consentimiento. En este caso, la ley también ha establecido, esta misma ley, la 3995, ha establecido que nosotros debemos correr traslado de la declaración jurada que va a presentar el ciudadano a la organización política para que confirme o desvirtúe la información de que nunca se afilió. ¿Cuál es el plazo que tiene la organización política para darnos esta respuesta? Es 3 días hábiles, el proceso es breve. Eso siempre y cuando nosotros verifiquemos el sistema y constatemos de que el ciudadano no haya firmado una ficha de afiliación o un libro de afiliados a comité. Si ha firmado la ficha de afiliación o ha firmado el libro de afiliados a comité, esa solicitud devienen improcedentes, ¿no? Así es. Bien, doctora, para que finalmente nos comente qué es lo que debe hacer un ciudadano cuando quiere desafiliarse de una organización política en este contexto de pandemia. El Jurado Nacional de Elecciones ha puesto a disposición de la ciudadanía diversas plataformas virtuales, aunque también existe en las oficinas presenciales. Actualmente, la Oficina de Servicios al Ciudadano ha implementado una mesa de partes virtual. Quiere decir que bastará con que los ciudadanos remitan la renuncia a un correo electrónico, a una plataforma que ellos han dispuesto, para que éste sea recibido sin ningún problema y sea derivado al área para su procesamiento, ¿no? Además, también se ha implementado la pasarela de pago en el Banco de la Nación para que puedan también hacer el pago en línea y sin necesidad de acercarse a alguna de estas agencias. Posteriormente, el Jurado Nacional de Elecciones, próximamente, en los próximos días, seguramente debe estar implementando algunos otros mecanismos para recibir esto de manera más directa también, ¿no? Bien, doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Con miras a las elecciones generales del 2021, ¿cuántas organizaciones políticas se encuentran inscritas actualmente? Actualmente tenemos 24 partidos políticos que podrían presentar candidatos en tanto cumplan con las reglas establecidas. Bien, ¿y existe alguna que se encuentre ahora en proceso de inscripción? Ninguna. Listo. Ninguna. Clarísima la información. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa aquí en JN Noticias. Al volver, más información para ustedes. El Congreso realiza hoy su sesión de pleno para debatir las normas de la reforma constitucional, así como el paquete normativo electoral a ser aplicado en las próximas elecciones generales. Después de 4 días, el Pleno del Congreso se instala hoy nuevamente para debatir esta vez el paquete de normas sobre la reforma constitucional y electoral a ser aplicadas en el periodo de emergencia y las próximas elecciones generales. En esta agenda legislativa se pondrá en debate la norma sobre los impedimentos para postular a cargos de elección popular o ejercer la función pública, la que está pendiente de segunda votación. Asimismo, está en agenda el dictamen que establece la libre elección de los partidos políticos para establecer la modalidad de voto en sus elecciones internas. Estas son el voto directo de los afiliados o mediante delegados. 24 horas antes, la OMPE expresó mediante un comunicado su opinión técnica sobre el paquete de normas electorales a debatir hoy. En ese comunicado, reitera su respaldo a la votación electrónica no presencial, la modalidad de un militante un voto y la ampliación del horario de sufragio. Por otro lado, las bancadas del Congreso debatirán hoy también la moción de interpelación interpuesta contra el ministro de Educación Martín Benavides sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de licenciamientos a universidades. Después de la juramentación del nuevo gabinete del Consejo de Ministros, el presidente de la República, Martín Vizcarra, hizo un llamado a las autoridades para unirnos en beneficio del país. Junto al nuevo gabinete, quiero convocar a todos aquellos a los que el pueblo, a través de su voto, les dio su confianza,
a dejar atrás rencillas que no contribuyen al bienestar del país. Trabajemos juntos para salir de esta situación. No nos pongamos obstáculos entre nosotros, porque finalmente formamos parte del mismo equipo, el equipo del Perú. Estas fueron las palabras del presidente de la República, Martín Vizcarra, luego de que tomara juramento a los 19 ministros y a su nuevo premier, Walter Martos. El jefe de Estado resaltó la importancia de voltear la página y dejar atrás las diferencias entre los dos poderes del Estado. Pidió continuar trabajando en beneficio de todos los peruanos, sobre todo en el marco de la crisis sanitaria. Esta pandemia no da tregua. Los pacientes hospitalizados, las familias detrás de cada persona que está enferma, no deben esperar más. Merecen la pronta y oportuna atención. Asimismo, hizo un llamado a no enfrascarse en discusiones y confrontaciones políticas mientras la vida de miles de ciudadanos está en riesgo. Este no es un momento para la división, sino para la unidad y el consenso. El deber que tenemos los peruanos y principalmente las autoridades está muy por encima de cualquier diferencia circunstancial. El mandatario reiteró su preocupación por la educación y el crecimiento económico sostenible. Necesitamos que la economía social de mercado beneficie a todos, afirmó. También señaló que continuarán su lucha contra la pobreza extrema para cerrar brechas históricas y espera que el Pacto Perú consolide los consensos necesarios. A continuación les presentamos el perfil del nuevo presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, quien antes de ocupar el cargo cumplía funciones como ministro de Defensa. Después de que el Parlamento le negara el voto de confianza al gabinete cateriano, el presidente de la República, Martín Vizcarra, nombró a su nuevo premier y Consejo de Ministros. Se trata de Walter Martos, quien ocupó el cargo de ministro de Defensa y hoy el cargo político más importante de su carrera. Martos es general del ejército peruano en condición de retiro. Además cuenta con un título de licenciado en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Chorrillos y alcanzó el nivel de maestro en Ciencias Militares, en Planeamiento Estratégico y Toma de Decisiones y en Gestión y Desarrollo con mención en Gestión y Dirección de Empresas. Es importante mencionar que tiene también un doctorado en Gestión y Desarrollo del Instituto Científico y Tecnológico del Ejército Peruano. Cabe recordar que fue el jefe de Estado Mayor del Ejército y jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, los cambios en el gabinete ocurrieron en las carteras de Defensa, Jorge Luis Chávez por Walter Martos. En Trabajo, Eduardo Palacios por Martín Rulleiro. En Energía y Minas, Miguel Inchaustegui por Rafael Belaúnde. Y en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sacieta por Gloria Montenegro. En tanto, María Antonieta Alba en Economía y Martín Benavides en Educación aún tienen pedidos de interpelación en el Congreso. Comisión del Congreso aprueba proyecto para que exaportantes de las AFP puedan acceder al retiro del 100% de sus fondos de pensiones. Veamos. La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó un proyecto de ley que permitiría retirar el 100% de aportes de la AFP para aquellos afiliados que no registren ingresos por más de un año. Cabe mencionar que el retiro de hasta el 100% de las pensiones sería voluntario. En tanto, aquellos trabajadores que dejaron de realizar aportes desde el inicio del estado de emergencia, se autorizaría el retiro de hasta una UIT, es decir, 4.300 soles de manera complementaria. Tras la aprobación de la comisión, la Asociación de AFP advirtió que cerca de 4 millones de peruanos se quedarían sin pensión para su vejez. Además, la rentabilidad de los afiliados que no retiren sus fondos se vería perjudicada debido a la necesidad de recomponer las inversiones de los fondos.
El proyecto de ley queda pendiente de ser ratificado o rechazado en una próxima sesión del Pleno del Congreso. Comisión de Educación aprobó dictamen que tiene como objetivo asegurar la continuidad de la educación en el país pese a la pandemia del COVID-19. Veamos. La Comisión de Educación aprobó por mayoría el dictamen que establece medidas para asegurar la continuidad de los estudios en las instituciones educativas públicas y privadas en el contexto de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Este dictamen establece medidas como ajustar el valor de las pensiones de manera proporcional a la reducción de gasto en las etapas de educación básica y superior. Además, precisa que en ningún caso el valor de la pensión puede aumentar por la aplicación de esta modalidad. En tal sentido, las instituciones educativas tienen un plazo máximo de 20 días para enviar al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia un reporte sobre el nuevo valor del crédito educativo. Las entidades educativas que omitan lo dispuesto están obligadas a reducir el valor de cada crédito en un 20%. En el caso de que algún estudiante hubiera efectuado algún pago del ciclo curso retirado, la institución educativa debe devolver el respectivo monto. El retiro se solicita dentro del plazo de 5 días útiles, contando desde el reinicio del ciclo electivo. Finalmente, es importante resaltar que la deuda contraída entre las instituciones educativas y el estudiante antes del decreto 044-2020-PCM no genera interés moratorio. Recientemente muchas personas se han quejado sobre el cobro excesivo en sus recibos de luz. Por tal razón, nosotros vamos a conversar con el presidente de ASPEC, Asociación Peruana de Consumidores, el señor Crisólogo Cáceres. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Para que nos comente, por favor, qué es lo que ha ocurrido recientemente en los hogares limeños y en el país en general. Muchas personas han reportado este malestar que han tenido en sus viviendas respecto al incremento económico en el costo de sus recibos de luz. Nos preguntamos, ¿la tarifa de luz se ha incrementado durante la cuarentena? ¿Existe un cobro excesivo de las empresas o es que nosotros, permaneciendo más tiempo en casa, gastamos más electricidad? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que pasó fue que el gobierno dispuso como una de las medidas cuando decretó el estado de emergencia sanitaria la inmovilización de las personas de entre sus viviendas, la famosa cuarentena. Esa cuarentena afectó las viviendas de todos y por eso también se autorizó que en el caso de los servicios públicos como luz, no era posible de que las personas que normalmente acuden a nuestras viviendas a ver cuánto hemos consumido en los medidores y según eso se nos factura, esas personas tampoco pudieron salir. Se autorizó para que las empresas pudieran utilizar como referencia el promedio de los 6 meses anteriores para determinar el consumo, digamos, a modo de adivinanza y de manera excepcional, porque no se podían leer los medidores. ¿Cuál es el procedimiento que tiene que realizar el usuario cuando se ha visto vulnerado en sus derechos? El trámite es presentar el reclamo ante la propia empresa a través de los canales que ésta te ofrece, de manera presencial, que no es lo más aconsejable por razones obvias de seguridad, a través del teléfono y a través de los medios electrónicos. Cuando el consumidor presenta el reclamo, se le asigna un código de reclamo, que es un número que identifica su caso y que le va a permitir hacer seguimiento de su expediente. Si pasados 30 días la empresa contesta una respuesta que no satisface al usuario, esta respuesta le tiene que ser notificada al consumidor. El consumidor presenta entonces un recurso de apelación. La apelación se presenta ante la propia empresa y la empresa se encarga de elevar ese recurso de apelación ante el organismo regulador correspondiente, que en este caso es el OSINERMIN. El OSINERMIN resuelve en segunda y definitiva instancia administrativa el reclamo del consumidor, sea para bien o para mal, sea para darle la razón a él o darle la razón a la empresa. Una vez, en el caso supuesto de que el consumidor sea afectado por esta resolución, lo que puede hacer es solicitar a la empresa un fraccionamiento de la deuda. O sea, no es que tenga que pagar todo el monto de una sola vez, sino que en el caso de los servicios públicos, agua, luz, teléfono, se admiten pagos fraccionados de común acuerdo entre la empresa prestadora y el consumidor. Señor Cáceres, sí, nos preguntamos, ¿qué es lo que ocurre mientras dura este trámite? ¿Qué pasa en la vivienda del usuario, del consumidor? ¿Le cortan la luz o permanece con la electricidad? Cuéntenos, por favor.
Cuando el reclamo está en trámite, la empresa está impedida de cortar el servicio. Listo. También está impedida de persistir en la cobranza. ¿Por qué? Porque precisamente el monto está en discusión. O sea, la empresa mal podría cobrarle el dinero al consumidor si el consumidor está cuestionando el monto de la deuda. Esos son los dos efectos del reclamo. Suspensión de la cobranza e impedimento del corte del servicio. Por eso es que muchas veces las empresas tratan de impedir este derecho a los consumidores de reclamar. Ahora, el argumento que han esgrimido las empresas para justificar los cobros excesivos es absurdo. Dicen que como la gente permanece en las casas, está usando más tiempo las computadoras. Al usar más tiempo las computadoras para el teletrabajo y para la teleeducación, dicen que el consumidor está gastando muchísima más electricidad. Ese es un argumento absolutamente deleznable. ¿Por qué? Porque uno de los equipos que menos electricidad consumen es precisamente las computadoras. Las computadoras son equipos que no consumen tanto. Los grandes consumidores de energía eléctrica son otros equipos, como por ejemplo los hornos, las termas, las planchas, las secadoras de cabello, las lavadoras, etcétera, etcétera. Pero las computadoras absolutamente son las que con toda seguridad consumen menos electricidad. Bien, entonces tú podrías aceptar un incremento marginal. Ok, me quedé más tiempo, bueno, tendré un incremento pues de 20%, 30%, pero no puedes tener un incremento pues de 1.000, 2.000, 3.000%, ¿no? Efectivamente. Fíjate tú, una cocina eléctrica gasta 4.500 watts. Una ducha eléctrica gasta 4.000 watts. Una terma gasta 1.500 watts. Un microondas gasta 1.100 watts. ¿Sabes cuánto gasta una computadora? 100 watts. O sea, fíjate, comparado bastante con la cocina bajo. eléctrica, con la terma, 100 watts. O sea, es nada. Un televisor LED de 42 pulgadas te gasta 120 watts. Entonces no nos pueden decir, pues, de que porque, ¿cómo se llama? Uno utilizó más tiempo la computadora que consume 100 watts, me vas a decir de que el recibo se le puede multiplicar por 10 o por 20. No es una absurdo, excusa, ¿no? en todo caso. Señor Cáceres. No, para nada. También podría para haber, precisar. repito, un incremento. Nadie dice que no hay un incremento en el consumo. Por supuesto que es admisible. Pero no excesivo, no del 50-70%. Listo. Claro. También nos gustaría precisar a qué otras instancias podrían acudir los usuarios en caso no sean atendidos en sus reclamos en la misma empresa. No, no hay otra instancia. O sea, más allá de que el procedimiento esté establecido para presentar el reclamo en la propia empresa, y luego, si no te da la razón la empresa, presentar una apelación que sube al regulador o SINERMIN, no hay otra instancia, ahí acaba. Salvo que te quiera ir al Poder Judicial para litigar en vía contenciosa administrativa lo que dispuso el regulador, ¿no? No te quedaría otra. Bien, también nos gustaría abordar el abuso no solamente a través de los recibos de luz, sino también hemos visto en los días anteriores que algunas personas, usuarios, tenían que hacer largas colas para ser atendidos en sus reclamos. ¿Eso sería una doble vulneración a los derechos del consumidor? Claro, una doble y triple vulneración a los derechos del consumidor, porque los consumidores tienen varios derechos que están consignados en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, ¿no? El primero es a recibir un servicio idóneo, es decir, recibir aquello por lo que pagan y pagar solo por lo que reciben, ni más ni menos. Eso es idoneidad, recibir por lo que pagas. Acá si te están cobrando de más, no recibes por lo que pagas. Segundo lugar, a pagar únicamente por el servicio recibido. O sea, si tú consumiste únicamente 1.000 watts y te cobran por 3.000 watts un recibo pues 3-4 veces más caro, entonces no te están cobrando por lo que recibiste. También el consumidor tiene derecho a la protección de sus intereses económicos, lo cual implica que el Estado tiene que adoptar todas las medidas que sean necesarias para evitar cobros indebidos. Igualmente el consumidor tiene derecho a reclamar, y eso es muy, pero muy importante en la presente coyuntura, porque cuando un consumidor considera que sus derechos han sido violados, tiene que reclamar. Para el efecto, las empresas deben habilitar canales de reclamo remotos eficientes y accesibles, y no como lo que sucede ahora, que la persona llama por teléfono, no se logra comunicar. La persona trata de enviar un correo electrónico, no obtiene respuesta. Entonces no hay accesibilidad a los procedimientos para poder presentar el reclamo. Entonces, lo que hacen los consumidores ir a hacer estas largas colas en los locales de las empresas
arriesgando su integridad física, ¿no? Entonces, este derecho a presentar reclamos de manera efectiva no estaría siendo respetado por estas empresas. Finalmente, señor Cáceres, podemos hacer la invitación de repente a los ciudadanos que han sido vulnerados en sus derechos a hacer un reclamo, a no quedarse callados, porque esto es importante para que mejore el servicio. Exactamente, el consumidor tiene que presentar reclamos. Y ojo, tomen nota, por favor, agarren lapicero y papel, porque el dato que les voy a dar es muy importante. Hemos estado en contacto con el OSINERMIN, que es el regulador, y sabedores en el OSINERMIN de que las personas tienen dificultades para presentar sus reclamos. El OSINERMIN ha habilitado un correo electrónico para que los consumidores que no pueden presentar el reclamo directamente ante la empresa lo hagan ante el OSINERMIN directamente. ¿Cuál es ese correo? Atención al cliente, todo junto, atención al cliente @osinermin.gov.pe. Repito, atención al cliente @osinermin.gov.pe. Pueden escribir directamente allí si es que no pueden presentar su reclamo como corresponde ante la propia empresa. Por eso también aprovechamos tu espacio para invocar al OSINERMIN que intensifique sus acciones de fiscalización para comprobar que los canales para la presentación de los reclamos que hemos mencionado funcionen de manera efectiva, ¿no? Pues las largas colas que estamos viendo en los locales de estas empresas estarían demostrando exactamente lo contrario. Perfecto, muchísimas gracias, señor crisólogo, por estar con nosotros. Ok, hasta pronto. Bien, señor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es momento de hacer una brevísima pausa en JN Noticias. Bien, amigos, es momento de conocer las notas oficiales del COVID-19 en el segmento que nos ha preparado la agencia de noticias andina. Ana Bendezú nos reporta. Bienvenidos, desde la agencia de noticias andina esta es la información oficial sobre el coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país. El Poder Ejecutivo oficializó hoy la designación de Walter Martos como jefe del Consejo de Ministros y de los demás miembros del gabinete ministerial. Las resoluciones supremas fueron publicadas en el diario oficial El Peruano. El Ministerio del Interior designó al Teniente General Orlando Velasco Mujica en el cargo de Comandante General de la institución, según la norma publicada en El Peruano. Atención, porque si tu hogar fue beneficiario de un bono y no lo cobraron a través de las empresas transportadoras de valores, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social informó que lo podrán hacer a partir de hoy 7 de agosto. Las personas deberán acercarse a una agencia del Banco de la Nación con su DNI y brindar el número 0550 como código de transacción. Para los usuarios de pensión 65 se les ha realizado el depósito en cuenta. La planta generadora de oxígeno de la Asociación de Municipalidades del Perú llegará hasta el distrito de San Juan de Lurigancho el día de hoy y mañana. Esta brinda el producto medicinal de manera gratuita a los pacientes con coronavirus y va a estar instalada en la cuadra 12 de la avenida Próceres de la Independencia, al costado del Parque Zonal Huiracocha. Las personas deberán contar con un balón de oxígeno y la prescripción médica. Cajamarca Respira, colectivo que lidera el Obispado de Cajamarca, anunció que adquirirá una planta de oxígeno móvil que recorrerá la ciudad y los distritos de esta provincia atendiendo a las familias de escasos recursos. Además, espera adquirir también 100 balones de oxígenos para las familias que no cuenten con este insumo. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y, por supuesto, pueden visitar andina.p. Estamos en contacto ahora con Huaraz. Nuestro colaborador Juan Remigio nos tiene una noticia que enaltece a nuestra Policía Nacional en medio de esta pandemia. Adelante, Remigio, te escuchamos. Desde Huaraz, para el canal del Jurado Nacional de Elecciones, informamos. En Huaraz, la Policía Nacional ubicó a una anciana de 96 años de edad, sobreviviente del aludón de 1941 aquí en la ciudad de Huaraz, terremoto de 1970 y ahora sobreviviente de la pandemia del COVID-19. Esta anciana, de entre sus cabales y por la falta de apoyo de sus familiares y en abandono total,
dormía pues en un cuartucho junto con algunas ratas, cuyes, etc. La policía limpió su habitación, limpió su vivienda, además de apoyarle con algunos alimentos y también medicinas. Que Dios les bendiga, nuestro Señor Jesucristo estará dando esa gracia a todos ustedes, papá. Porque dice el Señor Jesucristo, dice que el cielo no está tan lejos. Esta anciana ahora tiene una digna vivienda donde poder habitar, gracias a la Policía Nacional y a la participación directa del coronel jefe de la región Ancash, Jaime Huatuco. Sí, en este caso hemos ubicado a una persona que está viviendo en una situación paupérrima, ¿no? Como vemos, no tiene ambiente donde descansar, duerme prácticamente en el suelo, ¿no? En una situación prácticamente de total abandono, ¿no? Porque no tiene familia inclusive, ¿no? Hemos averiguado, estamos investigando a ver si podemos ubicar a algunos familiares. La policía, de esta manera, también comparte en esta pandemia, facilitando y ayudando a las personas de la tercera edad. Desde Huaraz, para el canal del Jurado Nacional de Elecciones, informó Juan Remigio Aranda con las cámaras de Abel Remigio. Muchas gracias, Juan Remigio. Ahora nos vamos a Julcán, en La Libertad, donde las autoridades continúan con la vacunación casa por casa en esta lucha nacional contra el COVID-19. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. Estas visitas médicas fueron las que se realizaron en Julcán para identificar a pacientes que tengan el coronavirus. Esto estuvo a cargo por la Red de Salud de Julcán. Esta iniciativa va de casa en casa para brindar el tratamiento médico rápido y adecuado. Asimismo, es una campaña para vacunar a los pobladores vulnerables que están guardando cuarentena. En general, estamos realizando la campaña de vacunación contra la influenza y contra la neumonía. En una primera etapa fue un barrido total del sector urbano, donde 12 brigadas de médicos, enfermeras, técnicos y biólogos recorrieron las viviendas. Al doctor Danilo y a la brigada y a todo el equipo que viene realizando estas actividades, como es entrega de medicina para prevención del COVID. Quisiera agradecer y a la vez recomendarles que sigan haciendo estas actividades en bien de todos los comuneros de esta provincia de Julcán. Las brigadas continuarán saliendo durante todos los meses a los diferentes pueblos de esta provincia. Presten mucha atención a esta información porque la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus alcanzó a la educación universitaria. El 15% de estudiantes dejarían las universidades por problemas económicos. La crisis económica que vive el país trae consigo muchos problemas. Uno de ellos, la deserción universitaria. La Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior reveló que el 15% de alumnos de universidades privadas abandonaría sus estudios tras los problemas ocasionados por la COVID-19. Juan Ostoja, presidente de la referida organización en sus siglas FIPES, sostuvo que algunas universidades superarán el 30% de deserción, sobre todo aquellas que tienen alumnos de los segmentos C y D. Además, resaltó que la morosidad de pagos en los centros educativos superiores alcanza el 50%, lo cual hace difícil y hasta imposible sostener las universidades. En este contexto, el economista Fernando Fernández, ex investigador para la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo, señaló que resulta importante que el gobierno, sin descuidar los asuntos urgentes de la emergencia, empiece también a observar este problema con una visión de largo plazo. Es fundamental diseñar una estrategia que aproveche el talento de los jóvenes peruanos, quienes llevarán adelante el Proyecto Nacional de Recuperación Económica, indicó el economista. En tanto, Ostoja informó que durante el siguiente ciclo universitario, la deserción podría alcanzar el 35% de estudiantes, algo que se repetiría en institutos y escuelas tecnológicas. La Fiscalía reprogramó la entrega de pericias sobre el patrimonio de Keiko Fujimori. Esto en el marco de la investigación que se le sigue por recibir presuntos aportes ilegales de Odebrecht para sus campañas presidenciales.
El fiscal del equipo especial Lavallato, José Domingo Pérez, reprogramó para el 17 de agosto la entrega del informe pericial sobre el patrimonio de Keiko Fujimori, a quien investiga por recibir presuntos aportes ilegales para financiar sus campañas presidenciales del 2011 y 2016. El primer informe está previsto a concluir el 14 de septiembre y el segundo el 26 del mismo mes. A Fujimori Gucci se le investiga por presuntamente recibir aportes ilegales por parte de la empresa brasileña Odebrecht para financiar sus campañas presidenciales. Según el fiscal Pérez, tanto Fujimori como su esposo Mark Vito se habrían quedado con una parte de los abonos entregados. También dispuso las diligencias de deslacrado de la documentación incautada en la CONFIEP el 29 de noviembre del año pasado. A tan solo 2 meses de ser designado vicepresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Rafael Jiménez renunció y anunció que se desenvuelve de manera más óptima haciendo política. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Rafael Simón Jiménez, renunció a su cargo tras solo estar 2 meses en el mismo. La razón, un posible conflicto de ideas entre los miembros del Consejo y su ánimo de seguir haciendo política activamente. Cabe destacar que él asumió el cargo el 12 de junio y fue designado por el Tribunal Supremo de Justicia y no por la Asamblea Nacional, como establece la Constitución, y por el cual se ha cuestionado dicha decisión. Según el saliente funcionario, se retiró del ente electoral debido a que dentro del mismo generaba conflicto su posición poco objetiva con respecto a los temas que el ente debate. Esta salida se presenta en una situación tensa que vive el país venezolano. Pese a las estrictas medidas higiénicas y de distanciamiento social, las elecciones parlamentarias de Sri Lanka en el sur de Asia se llevaron a cabo con una participación ligeramente superior de los comicios legislativos previos. Las elecciones parlamentarias de Sri Lanka, las primeras celebradas en el sur de Asia durante la pandemia del coronavirus, convocó a más de 16 millones de ciudadanos y se llevó a cabo bajo estrictas medidas de bioseguridad. El uso obligatorio de la mascarilla, el lavado de manos antes de entrar en los centros de votación y la obligatoriedad de mantener distancia entre personas fueron fundamentales en estos comicios. La Comisión Electoral además amplió la hora de apertura de los centros de votación hasta las 5 de la tarde, para que en esa última hora acudan a sufragar cerca de 3.000 personas que actualmente se encuentran en cuarentena domiciliaria. Pese a todas las medidas implementadas, estos comicios registraron tener una participación del 71%, ligeramente superior de las pasadas elecciones parlamentarias. El bajo número de casos positivos de COVID-19 y las 11 muertes relacionadas con el virus en el país han posicionado al actual partido gobernante como un gestor eficaz de la pandemia de cara a estos comicios. El gobierno de Estados Unidos ofrece recompensa de 10 millones por información de ciberinterferencia extranjera en las elecciones presidenciales. Veamos. El gobierno estadounidense anunció que otorgará una recompensa por el arresto de agentes extranjeros que pretendan interferir en las elecciones presidenciales próximas a celebrarse el 3 de noviembre. Según Pompeo, la acción se enmarca en esfuerzos del gobierno de Donald Trump para asegurar la democracia. Los servicios de inteligencia estadounidense establecieron que Rusia interfirió en las elecciones de 2016 para favorecer a Trump, algo que Moscú ha negado firmemente. Según funcionarios de inteligencia, Moscú y otros adversarios de Estados Unidos buscarían interferir en los próximos comicios en los que Trump busca la reelección. Bien amigos, se acabó el noticiero y la semana. Pasen un bonito fin de semana. Nos reencontramos el día lunes. Los dejamos con imágenes de Huacho.